Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, hoy estoy contentísimo porque tenemos muchísimos relatos por escuchar esta noche. De verdad que mil gracias por todo su apoyo y mil gracias a todos los pasajeros que tuvieron a bien enviar sus historias. Estimados pasajeros, no les entretengo más, para que vayamos de lleno con las historias de esta noche. Por favor, inclinen su asiento, abrochen su cinturón, relájense y disfruten de este escalofriante viaje. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Tony. Muy buenos días, tardes o noches, conductor y pasajeros. Les saludo desde la Unión Americana. Yo vivo aquí, pero el origen de mi familia es mexicano, así que por lo tanto hablo bien el español, y continuamente busco contenido en este idioma. Fue así que di con la desolada carretera. Hoy quisiera enviarles una escalofriante experiencia que me sucedió hace algunos años. Mi relato es el siguiente. Cuando tenía 7 meses de embarazo de mi tercer hijo, metimos todas nuestras pertenencias en la furgoneta, todo lo que cabía, y nos fuimos de la costa este a la costa oeste, para empezar un nuevo trabajo. Para ese entonces, mis hijos ya tenían 1 y 3 años respectivamente. En mi estado, como es común, paramos bastante a menudo, para que yo pudiera hacer mis necesidades, y para que los niños se distrajeran, corretearan y se relajaran. Al tercer día de camino, ya estaban muy alterados, así que paramos en un parque de Nuevo México. Nos sentamos, y mi pareja y yo los dejamos jugar en el parque infantil, mientras hacíamos una especie de pequeño picnic. Mi hijo de 3 años se la estaba pasando genial, pero en cierto momento noté algo extraño. Y es que él no paraba de hablar solo. Se reía de sus propios chistes y se comportaba de forma extraña. Lo llamé para comer y cuando vino, le pregunté que qué pasaba y me dijo que estaba jugando con Tony. Le pregunté quién era Tony y me dijo que era su nuevo amigo. Entonces, de un momento a otro y sin previo aviso, se echó a reír porque según él, Tony estaba a su lado, contándole una tontería, pero obvio, ni mi esposo ni yo podíamos ver a nadie más que a él. Cabe señalar que no era el primer amigo imaginario que mi hijo tenía, pero por alguna razón, este me ponía un poco nerviosa. Yo traté de calmarlo. Le dije que comiera y que podía jugar un poco más antes de irnos. Cuando llegó la hora de partir, mi hijo estaba más molesto que de costumbre. Lo que me decía era que Tony no quería que se fuera. Tony quería que se quedara ahí con él. Lo que me dijo mi hijo después me hizo sentir un frío intenso que me recorrió por completo. Y es que él me dijo que Tony le había dicho que podía quedarse ahí con él para siempre. Ya para este momento quiero serle sincera, conductor y pasajeros. Yo temblaba de frío también porque estaba lidiando con las hormonas del embarazo y por alguna razón, esto me estaba poniendo extremadamente nerviosa. Así que levanté a mi hijo y lo llevé a regañadientes mientras él gritaba estridentemente hacia el carro. Mi marido ya se había llevado a nuestro otro pequeño y los pusimos a ambos en sus asientos. En ese momento, me di cuenta de que me había olvidado el bolso, así que fui a buscarlo. Quiero decirles que lo que viene a continuación es completamente cierto, aunque sé que algunos de ustedes puedan no llegar a creerme, conductor y pasajeros. Probablemente, debí haber buscado en Google dónde estaba este parque, pero esto fue hace 8 o 9 años, y a ciencia cierta no lo recuerdo. El tema es que, al darme la vuelta para volver al coche,
Vi una placa justo a la entrada del parque. Estaba debajo del letrero del mismo. Era un homenaje a un niño de 7 años que había perdido la vida atropellado por un coche mientras volvía en bicicleta del parque a su casa en la década de 1980. Me estremecí al leer que su nombre era Anthony. Regresé lo más rápido que pude al coche y salimos lo más rápido posible. El resto del viaje solo paramos en los parques infantiles de McDonald's. Y por suerte, durante el mismo ya no tuvimos una experiencia igual de escalofriante. Saludos, conductor y pasajeros. Muchas gracias por escucharme. Un par de anillos en la rama de un árbol. No voy a dar el nombre de mi amigo, ni el curioso mote que le he dado debido a su complexión rolliza, porque de hacerlo sería muy fácil para muchos identificarlo, y no estoy seguro que él quisiera que su nombre figurara en este relato. Llevo muchos años de amistad con él, y a la par trabajamos algunos proyectos juntos. Hace tiempo, con el fin de platicar sobre negocios, como es común, lo fui a visitar. Esto en un lote donde él conserva autos siniestrados, que han sido partícipes en accidentes, ya que una de sus empresas se dedica al giro de las grúas. Así, en repetidas ocasiones, ha sido contratado por diversas autoridades para participar tras dichos percances en la remoción y aseguramiento de dichos vehículos. Pues bien, aquella tarde calurosa, encontré a mi amigo degustando una cerveza bajo la sombra de un árbol. Yo me acerqué a él y tras saludarnos, me preguntó si yo quería una de estas bebidas, pensando que ésta me iba a ayudar a mitigar los efectos de la incandescente tarde. Yo, sin dudarlo, respondí que sí. Fue entonces que mientras conversábamos, que algo llamó mi atención. Y es que en una de las ramas de aquel árbol, que nos brindaba su sombra, pude ver algo curioso, ya que en una de sus ramas se hallaban colocados un par de anillos de compromiso. Esto me desconcertó, ya que para nada es normal que un par de objetos como estos estuvieran en un sitio así. «Oye, amigo, ¿y estos anillos?», pregunté curioso. Entonces su expresión cambió un poco. Su rostro bonachón por definición ahora se tornó serio, y frunciendo un poco el ceño dijo: «Uy, no sabes. Te voy a contar lo que pasó», argumentando que tenía que empezar por el día del accidente. Y así su relato comenzó. Fíjate que cuando se inauguró el óvalo NASCAR, en Aguascalientes, ese mismo día hubo un accidente muy lamentable. Lo provocó uno de los pilotos que se habían presentado en el evento. Yo supongo que por lo mismo estaba sumamente cansado. Y pues no se fijó. Ya ves que el óvalo está a las afueras de la ciudad, cerca del aeropuerto. Pues bueno, cuando se acabaron las carreras y él salió, justo en el entronque, se incorporó sin precaución y ahí se impactó de lleno con el auto de una pareja de novios que circulaban por el lugar. Después supe que ellos se dirigían a Guadalajara a buscar el vestido de novia de ella, porque estaban comprometidos, y unos meses después se iba a llevar a cabo su boda. A pesar de que yo estoy en Encarnación de Díaz, Jalisco, a veces me buscan de otros estados para atender reportes, y ese día así sucedió. Me trasladé hasta Aguascalientes con una grúa, y al llegar pude ver la gravedad del siniestro. No me bastó más que un segundo para darme cuenta de que ya no había nada que hacer por aquel par de jóvenes. Aceite caliente del auto había sido derramado y había hecho mella en sus cuerpos. El golpe había sido tan fuerte que incluso partes de sus huesos habían quedado expuestas. Sin duda alguna, ellos habían perdido la vida en el lugar de los hechos. Trabajando junto con los demás servicios de emergencia,
A mí me correspondió retirar el auto de ellos y así fue que lo trasladé hasta aquí, hasta mi terreno, sintiendo, eso sí, una profunda tristeza por aquel par de desafortunados. El asunto así quedó, y semanas después llevé a cabo un convivio aquí. Ya ves cómo los hago, esto es común, con mis amigos y demás. Para esta reunión nuestras parejas y esposas, pues no fueron convocadas, así que puros hombres íbamos a estar presentes. Eran cerca de las 10:30 de la noche, y entonces llegó un amigo. «Oye, ¿no que en la fiesta iba a ser sin mujeres?», nos dijo extrañado al grupo que ya estábamos presentes. «Sí, nadie trajo a su mujer», le respondí. «Ah, sí», replicó confundido. «¿Y por qué entonces hay una chava ahí afuera?», añadió. «¿Cómo dices?», le pregunté, aludiendo a que eso no podía ser cierto, y entonces, indagando en más detalles, le dije que dónde la había visto, y también pregunté por el aspecto de ella. Su respuesta me dejó completamente helado, y es que me dijo que aquella chica era una joven de unos 25 años, delgada, con pelo teñido de mechas rubias. A pesar de la oscuridad, pudo notar que su tez era morena clara y que el cabello le llegaba hasta los hombros, y que además la había visto justo bajo este árbol, mismo que cerca de él se encontraba aquel carro recientemente accidentado en Aguascalientes. Yo no pude evitar sentir un escalofrío que me recorrió todito, porque aquella descripción correspondía fidedignamente a la de la chica que había perdido la vida días antes en el accidente del óvalo. A la par, y como un detalle importante, este amigo me dijo que la mirada de aquella chica era fría, distante, y que reflejaba una profunda tristeza. Para no hacerte el cuento largo, la presencia de aquella chica se hizo común aquí en el corralón, tanto así que se nos manifestó a muchas personas. A más de uno se nos apareció. Y sí, yo la vi también. Ahí supe que sería necesaria la ayuda de alguien entendido en estos temas, así que conseguí el dato de una persona de aquí de La Chona, que dice ser medium y hace limpias y demás. Fui por ella hasta donde me dijo. La traje. Hizo una inspección y sin yo decirle más detalles, pronto mencionó que efectivamente había una presencia anclada a este lugar. De un momento a otro, la mirada de esta señora se quedó clavada en este árbol, como observando algo que solo ella podía, y que los presentes no lográbamos contemplar. Posteriormente, lágrimas comenzaron a salir de los ojos de la médium, empapando sus mejillas, y entonces exclamó: «El cenicero del carro». Dice ella: «Que busques en el cenicero del carro», refiriéndose específicamente y de manera obvia al auto de los comprometidos. Intrigado me dirigí entonces hasta el vehículo de los novios, como se me indicó. Abrí el cenicero y cuál sería mi sorpresa que ahí pude encontrar este par de anillos de compromiso que de momento coloqué en esta rama. Al hallarlos, la médium me dio entonces una misión especial, y es que, según ella, lo que el alma de aquella novia quería que yo hiciera, de forma específica, era que ese par de anillos los vendiera, los empeñara o que de alguna manera generara algún recurso monetario a través de ellos. Posteriormente, con este dinero, tenía que comprar una despensa y esta entregarla a Cáritas. Si no sabes qué es, esta es una asociación benéfica y sin fines de lucro que trabaja a favor de personas de bajos recursos y en situación vulnerable, allá en Aguascalientes. Fue ahí que mi amigo concluyó su relato. Tras escucharlo, yo volteé nuevamente a ver aquel par de anillos y no pude evitar sentir un leve escalofrío, pero a la vez mucha tristeza por aquella desdichada pareja. Con el paso del tiempo lo supe, que efectivamente
Mi conocido se dio el tiempo para realizar aquella encomienda, al pie de la letra, y tal como ese espíritu se lo había hecho saber. Lo que no sé si empeñó o vendió los anillos, pero lo que sí es que le sacó dinero, y con él fue a comprar la despensa y a entregarla a la asociación altruista. Creo que a todos los que conocimos esta historia, nos gustaría pensar que a partir de eso, las almas de esos jóvenes pudieron descansar, porque a partir de que mi amigo completó su misión, ya jamás se volvió a ver al fantasma de la chica. Si me lo preguntasen, conductor y pasajeros, a título personal, lo que me gustaría creer es que ellos ya se encuentran tranquilos, reunidos y en paz, en el más allá. Una noche misteriosa. Hola, conductor y pasajeros. Quisiera compartir esta noche una historia con ustedes que le sucedió a mi hermana. Esto es algo que rara vez hemos contado, pero quisiéramos que fuera incluido en un viaje de la desolada carretera. Hace muchos años, mi padre enfermó de gravedad, al grado de quedar inconsciente. No podía moverse, no abría los ojos, estaba inmóvil. Ya los doctores no nos daban esperanzas. Solo era esperar el final, pero a pesar de tantos años que han pasado, aún no logramos comprender lo que pasó esa noche. La misma era silenciosa y estresante en el hospital. El único sonido era el pitido de las máquinas que monitoreaban el estado de mi padre. Mi hermana estaba sentada a su lado, vigilando con atención. De repente, y sin previo aviso, mi padre se sentó en la cama, incorporándose, abriendo mucho los ojos y gritando: «No me vas a llevar, ¿verdad? No me vas a llevar». Mi hermana se asustó y trató de calmarlo, pero él seguía mirando algo con terror. En ese momento, se escuchó un grito de la cama de al lado. Era una mujer que decía: «No te vayas, papá. No me dejes». Ella gritaba desconsolada. Se trataba de una señora que precisamente acababa de perder a su padre. Mi hermana se quedó helada, sin saber qué hacer. Posterior a esto, mi padre volvió a acostarse, exhausto, y mi hermana se quedó pensando en lo que había pasado. ¿Qué había visto mi padre en ese momento? ¿Fue realmente la muerte o algo más? ¿Ustedes qué opinan, conductor y pasajeros? Como siempre, ustedes tienen la última palabra. Antes de despedirme, quisiera compartirles en este momento otro relato, así que vamos a él. El visitante nocturno. Cuando vivía sola en un apartamento detrás de una iglesia y una misión, una noche me fui a dormir sin imaginar lo que iba a suceder. En la madrugada, escuché que alguien entró al apartamento. Claramente escuché que caminaban de la entrada hasta mi cuarto, hasta que en el mismo sentí una presencia en la puerta. Esta era como solo una sombra. Se metió a la cama, tocándome los pies y piernas. Sentí algo bien pesado. De repente, este ser me tomó del cuello y yo no podía ni respirar. Sentí horrible, al grado de pensar que iba a perder la vida ahí. De verdad, nunca me había pasado eso. No podía mover nada, ni hablar, ni mover mi cuerpo. Sentía algo sobre mí, muy pesado. En mi mente dije: esta es la muerte, y solo pensé algo así como: Dios, ayúdame. En eso se levantó el peso. Pude moverme y abrir los ojos. Fue algo tan horrible que me puse a llorar de miedo. Cuando pude tranquilizarme, fui a ver si había entrado alguien, pero no había nadie. Lo feo es que en ese lugar donde vivía, detrás de la iglesia y la misión, se dice que tenían a muchos nativos como esclavos, y que algunos hasta estaban enterrados por allí.
así que sentí un escalofrío al pensar en la historia oscura del lugar. Después de la experiencia, me sentí obligada a investigar más sobre la historia de la misión y la iglesia. Quería saber si había alguna leyenda o historia que pudiera explicar lo que había pasado. Comencé a hablar con los vecinos y los lugareños, pero nadie parecía querer hablar sobre el tema. Fue entonces cuando conocí a una mujer joven que vivía en el pueblo, quien me contó historias sobre la misión y la iglesia que yo nunca había escuchado antes. Me habló de rituales y ceremonias que se realizaban en el lugar y de la forma en que los nativos fueron tratados por los misioneros. Me contó sobre una figura en particular que se dice que se aparece en el lugar. Una figura que se cree que es el espíritu de un nativo que perdió la vida en la misión. Sentí un fuerte escalofrío cuando me dijo que la figura se describe como una presencia oscura y pesada, que se siente como un peso sobre el cuerpo. Me di cuenta de que la descripción era similar a lo que había experimentado en mi apartamento. La mujer joven me miró con seriedad y me dijo: «Creo que el espíritu está tratando de comunicarte algo. Tal vez esté tratando de advertirte sobre algo o hacerte saber que hay algo más en el lugar que no es visible a simple vista». Me sentí confundida y asustada, pero también curiosa. ¿Qué quería el espíritu de mí? ¿Qué mensaje estaba tratando de transmitir? ¿Ustedes qué creen, conductor y pasajeros? Saludos a todos desde Moreno Valley, California. Atentamente, Marta Patricia. El Apache Yuli. Hola, conductor y pasajeros. Por discreción deseo conservar el anonimato, y mi relato es el siguiente. Hace ya muchos años, con una novia que tuve, decidimos pasar un fin de semana en una cabaña, que dicho sea de paso, el padre de ella nos prestó sin ponernos traba alguna. Entonces, al llegar a aquel monte, en el cual se hallaba la cabaña, poco antes de llegar a esta, un hombre ya de avanzada edad, pero de semblante bastante amable, a mi forma de ver, nos saludó y nos dijo: «Buenos días, jóvenes. Espero no incomodarles con mi comentario, pero es mi deber advertirles que a partir de las 6:30 de la noche no es recomendable salir, ya que por aquí suele aparecerse Yuli el Apache». En ese momento mi entonces novia y yo le preguntamos al señor si se trataba de una persona, de una aparición o de una simple leyenda, a lo que él respondió con la misma serenidad antes mencionada: «No, no es ninguna leyenda. Yuli existe y siempre anda en busca de presas para él y para su tribu. Yo solo les prevengo, y allá ustedes si echan en saco roto mi advertencia». Nosotros, un tanto incrédulos y confundidos, solo le dimos las gracias y nos despedimos de él, mirándolo descender hasta perderse en el monte. Nos metimos e instalamos en la cabaña, para luego ponernos cómodos. Y ya saben, pasaron alrededor de 2 horas y media, cuando entonces mi novia y yo vimos claramente pasar una enorme sombra, que minutos después pasó de regreso, pero muy lentamente, dejando ver un enorme arco repleto de plumas. No había duda, conductor y pasajeros. Era él, Yuli el Apache. Por lo que mi exnovia y yo solo nos quedamos callados, rezando interiormente, con nuestros ojos cerrados, hasta que finalmente el sueño nos venció. Y al amanecer, solo desayunamos algo de lo que llevábamos. Nos vestimos y salimos de la cabaña, dejándola cerrada con candado. Cabe mencionar que en el camino nos encontramos nuevamente a aquel señor que nos hizo la advertencia, y cuando le platicamos lo ocurrido, nos dijo: «Pues corrieron con suerte, jóvenes, porque para Yuli no hay imposibles, y aunque permanecieron adentro, de haberse percatado él de su presencia,
muy probablemente les hubiera convertido en sus presas. Con más preguntas que respuestas, conductor y pasajeros, y con la duda de si aquella era aparición o era un hombre real de carne y hueso, mejor decidimos seguir nuestro camino y ya nunca regresar a ese lugar. Mil gracias por escuchar mi historia. Saludos y bendiciones para todos. El Taur. Hola, conductor y pasajeros. Por cuestiones de seguridad deseo mantenerme anónimo. Mi relato es el siguiente. Tenía la edad de 17 años. Acababa de salir de la preparatoria y mi hermano, quien es 7 años mayor que yo, como premio por lo antes mencionado, me invitó a uno de los lugares que él frecuentaba, en el cual se realizaban apuestas, retos, juegos de azar, además de que había música, bebida y, ya saben, mujeres al por mayor. Como ustedes podrán imaginarse, querida comunidad, a mi corta edad en ese momento, para mí era el paraíso. Llevábamos ya varias horas mi hermano y yo en aquel lugar tan asombroso para mí, pero tan común para él. Entonces decidimos entrar al cuarto en el cual se realizaban las apuestas entre taúres, es decir, los jugadores profesionales de la baraja. Todo transcurrió con normalidad durante aproximadamente media hora, cuando de pronto ingresó a dicho espacio un hombre de aproximadamente 50 años. Era muy alto, corpulento, bigotón y con cara de pocos amigos. Un silencio sepulcral invadió a todos los presentes, hasta que otro de los taúres lo saludó y finalmente se llevó a cabo la apuesta. Durante el juego, las miradas, cuchicheos e incluso las señas entre algunos de los asistentes no se hicieron esperar. De pronto, el taur que llegó, descrito anteriormente, bastante exaltado, exclamó: «¡Maldito tramposo! ¡Sacaste una carta de donde no debías!». En ese momento, un pánico más que latente en el aire se apoderó de todos y todas quienes nos encontrábamos como espectadores, pues de forma casi inmediata, el taur que había hecho trampa sacó una navaja de su cinturón, misma con la que, durante más de 10 minutos, estuvo dando vueltas como toreando a su rival. Y es aquí donde viene lo paranormal de esta historia, conductor y pasajeros. Y es que les juro que por unos instantes vi en la cara de aquel señor corpulento e imponente el rostro de la mismísima huesuda, mientras que en los ojos de aquel hombre de la navaja vi reflejado al mismísimo innombrable. Mi hermano, al notar mi asombro, solo me abrazó fuertemente y me pidió que no viera nada de eso. Pero fue inútil, querida comunidad, ya que justo en ese momento, el señor bigotón e imponente cayó hincado y malherido por los ataques hechos por su enemigo, el cual cobardemente huyó del espacio, burlando y amenazando a quien se interpusiera en su camino, dejándonos a cada uno de los presentes más que atónitos. Muchas gracias por escucharme. Saludos y bendiciones para todos. Estimados pasajeros, qué bueno que siguen aquí. Antes de continuar, te quiero invitar a que, si aún no lo haces, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así estarás en condiciones de decir hashtag yo soy pasajero y además no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes. A mí me encuentras en Instagram como LocutoniMX. Apreciaría mucho te añadieras a mi cuenta en esta red social. Y recuerda que también puedes establecer contacto a través de la bandeja desolada. Envía tu relato al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, mil gracias por darme la oportunidad de narrarlo en este espacio. Queridos pasajeros, queda una escala más por escuchar. Y créanme, es bastante escalofriante, además se reviste con material fotográfico que ha sido recolectado en este lugar. Acompáñenme a escuchar esta historia. El anciano de la calle Paloma. Caso cerrado en Durango, Durango. Testimonios recogidos por Explorando el Terror Durango. Introducción. El edificio de la calle Paloma
Número 12. Recibe la mirada de quien pasa sin ofrecer explicaciones. La pintura blanca se ha desprendido en placas irregulares, dejando la base desnuda al viento y a la humedad. Un cartel de cartón clavado con manos improvisadas anuncia el número. La tinta negra gotea y corre por la pared, teñida por el paso del tiempo. Debajo, las raíces de una enredadera muerta han invadido las figuras del revoque, como hilos que sujetan el muro a un pasado que nadie recuerda. La puerta metálica del zaguán aún conserva restos de pintura azul. El herraje cruje al empujarla y la manija cede sin ofrecer resistencia. Al abrir el acceso interior, un solo vaso de plástico con tierra enrolla su caída en un eco sordo. La tierra se esparce junto a fragmentos de ladrillo y hojas caídas. A la derecha, un grifo de metal apunta hacia el piso. El tornillo que lo sujeta muestra óxido, y sobre la pared cercana, una grieta de 15 centímetros deja al descubierto raíces que nacen bajo tierra. El pasillo se estrecha a medida que se avanza. El piso está cubierto por ramas delgadas, tierra suelta y hojas secas. Cada paso sobre ese lecho cruje con un sonido que recuerda a pasos lejanos. A los lados, el cemento presenta manchas oscuras y pequeñas fracturas. No hay luz natural, solo la que pueda ofrecer una linterna. En el extremo, un montículo de escombro bloquea el paso. Tierra, gravilla, trozos de bloque y restos de yeso se acumulan hasta casi la altura de los hombros. Junto al fruto de ese derrumbe, se abre la puerta de un baño pequeño. La hoja metálica cuelga descolgada de sus bisagras y la pintura azul está descorchada. Dentro, tubos oxidados y cables sueltos se amontonan junto a restos de tierra. Una tubería rota vierte una humedad clara que forma un charco mínimo. En el patio exterior queda una banqueta con un reborde de ladrillos y cemento. Ahí permanece un fragmento suelto de ladrillo, abandonado. El suelo cercano guarda manchas oscuras, señal de un deslizar no identificado. La vecina Rosa describió un olor intenso a tierra removida y a humedad antigua. Este lugar guarda más preguntas que respuestas. 3 voces ya han hablado, cada una con detalles que se entrelazan al recordar el fuego inexplicable, las risas sin presencia clara, la figura de un anciano con una mirada incomprensible y un perro de ojos rojos que no ladró ni huyó. Un pastor describió la caída del vaso de tierra y la aparición de figuras que respondían a oraciones y la sensación de un espacio marcado por fuerzas que nadie entendía. La fachada, tapiada con ladrillos, oculta un edificio que podría parecer abandonado, pero los ruidos en la madrugada ponen en duda esa idea. Quienes pasan cerca afirman escuchar pisadas suaves y una risa áspera que recorre el pasillo. El cartel del número dobladizo, el grifo oxidado, la grieta con raíces vivas y el montículo de escombros son la antesala de un lugar sellado por miedo y misterio. A continuación, se presentan los 4 testimonios completos, cada uno escrito desde la experiencia de quien enfrentó aquello. Con ellos, se completa el mapa de sucesos que nadie quiere repetir. Estos relatos integran el testimonio de vecinos y un pastor, narrando solo lo que pudieron ver y oír. Testimonio de Doña Rosa. Me llamo Doña Rosa y vivo enfrente de la vieja vecindad en la calle Paloma, en el centro de Durango. Nunca entendí por qué nadie entraba ahí, pero hace días vi todo empezar. Una noche, sentí un fuerte olor a carne quemada y salí a la ventana. Vi humo salir de uno de los cuartos del fondo. No había chispa, ni chispazos, ni nada que explicara el fuego. El cuarto ardía y un hombre mayor estaba atrapado dentro.
La puerta estaba cerrada con llave y nadie pudo entrar. Las paredes del cuarto quedaron negras, pero los muebles, las cortinas y la ropa colgada seguían intactos. El fuego consumió solo al hombre y dejó todo lo demás sin un solo rasguño. Grité para avisar a los demás, pero nadie respondió en la vecindad sellada. Al amanecer, llegaron los bomberos, pero no vieron madera ni tela ardiendo. Dijeron que el fuego solo quemó al señor y no entendían nada. Días después, en la noche, empecé a oír ruidos extraños. No eran gritos normales, eran gritos graves, prolongados, que me hicieron temblar. A veces olía a humo en los pasillos, sin ver ninguna llama. Observé entonces a un joven que vivía en un cuarto vecino. Él pasaba horas frente al cuarto calcinado. No hablaba con nadie. No comía. Los vecinos comentaron que se quería quedar ahí dentro. Una madrugada, lo encontraron colgado de una cuerda en el patio. Frente a su cuerpo en la pared, había señales como quemaduras en forma de garras. Nadie quitó esas marcas. Nadie se atrevió. Desde entonces empecé a ver algo más. Un hombre desnudo llegó a caminar de noche por el patio. Tenía la piel quemada y la lengua partida en dos. Nunca hizo un sonido que se pareciera a la voz de un ser vivo. Su risa retumbaba y se sentía grave. Al lado de él apareció un perro, pero muy flaco, con ojos rojos. No ladraba. Se quedó quieto en la pared, pegado sin explicación, y goteaba un líquido oscuro que parecía sangre espesa. Eso hizo huir al resto. Los vecinos sellaron la entrada con ladrillos. Hoy nadie sale ni entra. Yo sigo en mi casa, y cada noche escucho esa risa grave y aquel goteo. Nadie quiere regresar a recuperar sus cosas. Nadie quiere saber lo que ocurrió adentro. Testimonio de José Luis. Me llamo José Luis y vivía a 2 puertas más adelante de la vecindad en la calle Paloma, en Durango. Supe de aquel lugar porque los vecinos cerraron la entrada con ladrillos y se esparció el rumor. Todo empezó con un fuego. Un señor mayor que vivía en el fondo pereció quemado en su cuarto. No hubo chispa, ni falla, ni cables, ni gas. Encontraron todo intacto: muebles, cortinas, ropa colgada. Lo único reducido a cenizas fue su cuerpo. Al día siguiente, noté que había un olor a carne quemada, no a madera. Fue algo que me hizo salir al patio a revisar. Vi humo salir de la puerta tapiada con ladrillos viejos. Pero no hubo nada más. Nadie sabía qué decir. Ni bomberos ni peritos encontraron causa. Semanas después, empecé a ver al joven del cuarto contiguo. Se plantaba frente al cuarto calcinado sin una palabra. Pasaba horas ahí, sin moverse. No comía y se aisló del mundo. Una madrugada, lo vi murmurando frente al muro sellado. No alcancé a entender su voz. En la mañana, lo hallaron colgado en el centro del patio. Estaba amarrado con una cuerda, y frente a él quedaron marcas en la pared como uñas calientes que dejaron cicatrices en la pintura. Nadie borró esas señales. Luego empecé a notar presencias. Una figura de un anciano apareció desnuda en el patio durante la noche. La piel lucía chamuscada y su lengua era larga y dividida. No emitía palabras. Su risa era un sonido áspero que atravesaba los cuartos vacíos. Al mismo tiempo, vi a un perro muy flaco con ojos rojos. No ladró ni se movió. Se quedó pegado a la pared de la vecindad, goteando un líquido oscuro. El miedo recorrió el vecindario y cada quien se fue. Aún así, yo vi desde mi ventana
cómo los albañiles colocaron ladrillos en la puerta principal. Ahora, ese lugar guarda silencio. Pero en la madrugada, en el silencio total, se alcanza a escuchar esa risa áspera y a ver el goteo en el muro. Nadie regresa por nada. Nadie lo limpia. Nadie respira tranquilo. Testimonio anónimo. Vivo cerca de la calle Paloma en Durango. Prefiero no decir mi nombre. Quiero relatar lo que vi y oí para que quede claro. Aquella vecindad antigua en el centro tenía la puerta tapiada con ladrillos. Nadie entraba ni salía. Y hubo un motivo. Un hombre mayor murió en un incendio dentro de su cuarto. No hubo chispa ni fuga de gas. El fuego solo consumió su cuerpo. Todo lo demás quedó igual. Muebles, cortinas y ropa sin un daño. El olor era a carne quemada, no a madera. Luego empecé a escuchar ruidos en la noche. No eran pasos, no eran voces. Eran sonidos graves que recorrían el patio. Veía humo en algunos muros sin fuego. Supe que un joven vecino pasaba horas frente al cuarto sin moverse. No hablaba con nadie. Al otro día lo hallaron suspendido con una cuerda. En la pared estaban unas señales oscuras como arañazos de manos calientes. Nadie las borró. Después apareció la figura del anciano que perdió la vida. Yo lo vi, desnudo en el patio. Su piel estaba quemada, pero su lengua estaba partida en dos. Su risa no era humana. El sonido retumbaba sin eco. Junto a él estaba un perro flaco con ojos rojos. No ladró, no corrió. Se mantuvo sin moverse pegado a la pared y goteaba un líquido oscuro. Parecía sangre muy espesa. Fue suficiente para que todos huyeran. Vi cómo colocaron ladrillos en la entrada. Ahora el edificio parece vacío y sin historia. Yo solo me acuerdo de esa noche. Desde lejos, alcanzo a percibir esa risa grave y el goteo en la pared. Entiendo por qué sellaron todo. Aquí quedó un suceso que nadie quiere recordar y nadie quiere enfrentar. Testimonio del pastor Mario Rodríguez Arellano. Me llamo Mario Rodríguez Arellano y soy pastor de la iglesia en la que sirvo desde hace más de 20 años. Hace algunos años, recibí una llamada de una hermana de otra congregación. Ella conocía al dueño de la vieja vecindad en la calle Paloma, en el centro de Durango. Me pidió apoyo para orar y limpiar ese lugar con la palabra de Dios. La vecindad llevaba tiempo sellada con ladrillos y aislada por sucesos extraños. Acepté ayudar y llegué al zaguán, que aún no estaba tapiado. Abrimos la puerta metálica y entramos. El pasillo era largo y oscuro. A la derecha había una llave de agua instalada en la pared. No noté daño en las paredes, pero el ambiente se sentía tenso. Al tocar la puerta interna, un vaso desechable lleno de tierra cayó al suelo sin rebotar. No había luz natural. Encendimos una lámpara tenue y activamos un equipo con alabanzas. Saqué mi Biblia y empecé a leer versículos en voz alta. Caminamos hacia el fondo, donde un montón de tierra y gravilla bloqueaba el paso. Al mover mis pies entre la grava, sentí un peso tras el montón. Pensé que era un animal callejero. Me acerqué, con paso firme. Entonces distinguí la figura de un anciano parado, sin moverse. Estaba desnudo, llevaba ropa interior de mujer, y su cuerpo no tembló ni retrocedió. Sus ojos estaban completamente oscuros, sin pupilas ni iris. Lo observé en silencio, hasta que sacó la lengua. Era larga, delgada y partida en dos. Sentí el temple de mi corazón, pero no dudé. La voz salió de su boca con tono áspero y extraño. Hablaba palabras que no comprendí. Di un paso atrás. Saqué la Biblia otra vez y pronuncié oraciones de represión.
El cuerpo del anciano emitió destellos breves como chispas, y vi cómo su figura se desvanecía en esos destellos que caían sobre la grava. La mujer que me acompañaba dio un paso atrás con sus tacones. Sentí el golpe de ellos en el piso y la escuché alejarse sin volver la vista. No miré atrás. Mantuve la vista en el punto donde el anciano había estado. Di 1 o 2 pasos atrás, descansando la Biblia en mi pecho, sin dejar de leer versículos. Seguí retrocediendo hasta llegar al baño a la derecha del pasillo. Noté un olor diferente al abrir la puerta. Adentro, apareció una figura de mujer alta con ropa morada. Sus uñas eran largas y puntiagudas. Extendió los brazos con insistencia. La escuché invitarme a entrar. Giró despacio y se quedó frente a mí. Al nivel de mis ojos, vi que tenía un órgano viril de tamaño inusual. La voz cambió a un tono grave. Volví a alzar mi Biblia y dije oraciones de represión. La figura retrocedió con lentitud y luego desapareció. No hubo más luz, ni sombra, solo silencio. En ese momento, apareció un perro de pelaje oscuro y gran tamaño. Caminó con pasos firmes hasta sentarse junto a la pared del baño. Sus patas delanteras quedaron dobladas en una posición que nunca había visto. No apoyó las garras. Sus ojos brillaron con un tono rojizo y permaneció quieto, pegado al muro. Me quedé viendo su postura clavada en la pared, hasta que el perro desapareció sin ruido. Sentí que mi pulso se aceleró, pero mantuve la Biblia firme. Retrocedí por el pasillo hasta la salida al patio. Allí encontré a mi compañera recostada en la banqueta del patio. Sin reaccionar, me arrodillé junto a ella y puse mis manos sobre su frente. Sentí su pulso débil. Levanté la voz y recité versículos de protección y calma. Un par de minutos después la vi parpadear. La ayudé a ponerse de pie. Caminamos juntos hacia la puerta tapiada. Al pasar les recordé que Cristo ofrece liberación y sanación. Ella asintió con la mirada en alto, sin hablar. Cruzamos la puerta metálica. Afuera, la vecindad seguía cerrada con ladrillos. Todo lo que viví en ese lugar fue real y ocurrió en un solo día. Pude comprobar que el mundo espiritual existe y actúa sobre personas, objetos y espacios. Los sucesos no fueron ensueños ni visiones, sino hechos concretos que pude presenciar con mis propios ojos. Quien dude de estas manifestaciones puede acercarse a la palabra de Dios para hallar consuelo y respuesta. He orado por hogares, negocios y vehículos afectados por fuerzas negativas. Cristo da liberación. Quien requiera ayuda puede contactarme para orar y limpiar su espacio con versículos de la Biblia. La vecindad en la calle Paloma permanece sellada con ladrillos y el lugar sigue vacío. Vecinos cercanos aseguran escuchar risas distantes, pasos arrastrados en las madrugadas. Yo atestigo esta historia con la convicción de que lo ocurrido fue cierto y de que la palabra de Dios es la única luz en medio de la oscuridad de ese sitio. Conclusión. La vecindad de la calle Paloma quedó sellada con ladrillos. Nadie ha vuelto a entrar desde aquel día. Las 4 voces que relataron sus experiencias coinciden en lo esencial. Un fuego que solo consumió un cuerpo, figuras humanas con alteraciones imposibles, un perro de ojos incandescentes. No existe explicación lógica para el incendio, que no dañó muebles ni ropa. No hay causa de gas, ni de cortocircuito. Los vecinos nunca regresaron. El lugar conserva rasgos de abandono, grietas con raíces, enredaderas secas, tierra suelta y fragmentos de ladrillo.
Aún así, en las madrugadas se oyen pasos y un roce sin presencia visible, así como una risa que recorre el patio. En este momento, verás algunas imágenes de esta vecindad. Este fue un texto escrito y adaptado por Ramiro Contreras, partiendo del material original de Víctor Rodríguez, de Explorando el Terror Durango, para La Desolada Carretera. Visita el canal de Víctor. Estaré dejando su enlace en el comentario fijado de este video. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,